de quien ya dijimos el nombre, ¿se acuerdan? De quien ya dijimos el nombre, este Jesús que se nos presentó hace 8 días, ya en el ejercicio de su ministerio, llamando a unos primeros apóstoles que le preguntaron dónde vivía, y él diciéndoles: pues vengan y lo verán, vengan y me conocen, vengan y caminan conmigo, vengan y pasan tiempo conmigo para poder conocerme y definirse por seguirme, ¿cierto? Uno no sigue a quien no conoce. ¿O ustedes siguen a cualquier persona porque les dice que lo sigan? No, uno tiene que interactuar con la persona, y para poder seguir a Jesús debemos conocerlo. Entonces, bueno, de eso se trató, digamos, la catequesis de hace 8 días. Vamos entonces a conectarnos recordando algo. Hace 8 días les decía que ese apartado que estábamos leyendo se llamaba la semana. ¿Se acuerdan que dice: el primer día Jesús hizo esto, el segundo, al tercer día, ¿cierto? En ese contexto de la semana, hoy vamos a llegar al sexto día. Al sexto día. Lo que vamos a mirar hoy ocurrió el sexto día. En el relato del Génesis, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó al sexto día? Sí, terminó la obra, ¿cierto? Al sexto día terminó la obra. ¿Y al séptimo día qué pasó? Descansó. Bueno, no digo nada más, o sea, por ahora dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí. Entonces, aquí lo que vamos a mirar hoy sucede el sexto día. El sexto día es el comienzo de una sección del libro de San Juan que se llama el libro de los signos. ¿Cómo se llama? El libro de los signos. Sí, comienzan desde este sexto día en adelante 7 signos. En estas catequesis vamos a mirar algunos de ellos. Hoy vamos a mirar el primero. Y este primer signo lo hace el sexto día. El sexto día. Les pido por favor que tengan en cuenta esos detalles, que no los pasen por alto, porque son muy, muy significativos para poder entender la profundidad del mensaje que quiere mostrarnos hoy el Señor. Bueno, entonces, este apartado que se llama el libro de los signos también es conocido como el ministerio de Jesús. Es decir, cuando ya vemos a Jesús en su vida pública, ¿cierto? Mostrándose ya, actuando, hablando, enseñando, o sea, ya lo vemos en plan maestro, en plan salvador, ¿sí? En mostrar algo de lo que dijimos en el prólogo, en mostrar su gloria. Es decir, lo que va a hacer Jesús a partir de este momento es mostrar su gloria. ¿Y cómo va a mostrar su gloria? A partir de los signos, a partir de este cúmulo de signos que irá haciendo, ¿no? Entonces, ¿para qué Jesús hace estos signos? Ya dije una primera cosa. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Pero la respuesta a esta pregunta la encontramos al final del Evangelio. Miren, el final del Evangelio, en el capítulo 20, los últimos 2 versículos del Evangelio dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos muchos otros signos. Muchos otros signos. Jesús realizó en presencia de los discípulos muchos otros signos.
Es decir, que Jesús hizo muchas otras cosas que no quedaron consignadas en el Evangelio. Hubo muchas cosas que él a lo mejor hizo y no quedó ahí, no quedó. Sin embargo, estas, es decir, las que quedaron consignadas, han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, en su nombre. Y atención con esto, quiero conectar esto con un elemento muy importante de nuestra vida sacramental. Cuando a nosotros nos bautizan, en el momento del bautismo, el sacerdote coloca el agua bendita sobre la cabeza del niño, ¿cierto? En el momento en que lo está bautizando dice: yo, fulano de tal, te bautizo en el nombre, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, atención, ese en el nombre no debe entenderse como si yo estuviera haciendo esto en representación de Dios, ¿sí? O sea, Dios no está, pero yo lo represento. O sea, como yo estuviera en nombre de Dios, yo te bautizo. No, así no debe entenderse esto. La partícula en griego in, significa estar dentro de, estar dentro de. Entonces, cuando yo digo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy diciendo que te estoy introduciendo en Dios mismo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? El nombre de Dios representa la divinidad de Dios, el ser mismo de Dios. Mire, es tan así que por eso en el Antiguo Testamento nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios era tan sagrado que mis labios, que eran impuros, no merecían tan siquiera pronunciar el nombre de Dios. ¿Me hago entender? Entonces miren que aquí cuando al final dice, para que creyendo tengan vida en su nombre, ¿qué está queriendo decir ahí? Para que tengan vida en Dios, en Dios. Es decir, debemos creer en Jesús, creer lo que Él hace, creer lo que Él dice, creer lo que Él nos enseña, porque haciendo todo eso estamos dentro de Dios. Por eso el bautismo se llama bautismo, porque es sumergir, como si Dios fuera un océano en el que nos sumergimos y ahí quedamos, sumergidos en Dios, metidos en Dios, ¿cierto? Entonces, todo este camino que hacemos nosotros, la vida sacramental, la enseñanza de la palabra, la vivencia de la fe en la comunidad, las obras de caridad, es decir, todas las dimensiones que contemplan la vida cristiana, todo eso se hace ¿para qué? Para estar o sentirnos sumergidos en Dios, en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí están diciendo solamente en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero pues es que hablar de Jesús es hablar de Dios, es hablar de Dios, porque acuérdense que el Hijo es Dios, ¿no? Bueno, entonces ese es un detalle que es muy importante que lo tengamos presente, porque nuestra espiritualidad como cristianos, yo debo decir en mi oración personal
que todo lo que yo hago, lo hago para estar en Dios, para estar en Dios, para estar sumergido en Dios, para sentir que estoy dentro de Dios, en el nombre, en la realidad de Dios, que estoy ahí introducido, metido, y que nunca saldré de ahí, nunca saldré de ahí, ¿no? Entonces, cuando uno está en su vida cotidiana, uno tendría que pensar qué cosas me pueden sacar del nombre de Dios, es decir, de la realidad de Dios, y qué tendría yo que hacer para volver a sumergirme, ¿cierto? Entonces, esto es un detalle muy importante que lo transfiero a ustedes para que lo tengan presente, porque es lo que nos va a ayudar a ir entendiendo de aquí para adelante todo lo que significa el libro de los signos, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué se le llama el libro de los signos es porque estos signos, ¿qué quieren hacer? Revelar el poder de Jesús, revelar que Jesús tiene dominio sobre el mal, que tiene dominio sobre Satanás, que revelan la identidad de Dios. Es decir, esos signos pretenden mostrar la personalidad de Dios. Es como decir el yo soy. ¿Se acuerdan que el nombre de Dios es yo soy? Entonces, ¿cómo muestra Jesús el yo soy? A través de los signos. O sea, los signos quieren mostrar que Jesús es yo soy. De hecho, luego miraremos que en el Evangelio, más adelante, aparecerán los yo soy, ¿cierto? Yo soy la verdad, el camino, la verdad, la vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy la luz, ¿cierto? Entonces hay varios yo soy que usted va a ir encontrando en el Evangelio de Juan. Pero ese yo soy no lo está diciendo en el sentido de como si yo me estuviera presentando, no. Ese yo soy es para decir, ¿quién les está hablando? Dios. Dios. Es decir, el vocablo en griego de ese yo soy es como si lo estuviera diciendo en hebreo. Por eso muchos de los escribas, cuando escuchaban que él decía yo soy, decía, este man está loco, está pronunciando el nombre de Dios y se lo está asignando él mismo. Entonces, eso era un escándalo para la época. Entonces, ese yo soy es la tarjeta de presentación de Dios y el nombre es lo que nos representa. Por eso hoy en día, cuando le ponen el nombre a los muchachitos, uno se decepciona mucho, que ponen unos nombres más raros. No, el nombre debe, en la medida de las posibilidades, representar la misión a la que está llamada esa persona. Y los nombres en el Antiguo Testamento reflejan eso, la misión a la que está llamada la persona. Entonces, eso del nombre es una cosa muy interesante, que teológicamente valdría la pena profundizar más, pero bueno, el tiempo no nos da, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a mirar ya, después de hacer esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos en este primer signo, que está evidenciado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12. Las famosas bodas de Caná. Ese es el primer signo. Entonces, como hacemos todos los miércoles, vamos a leer primero el texto para contextualizarnos, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar atentamente. Tres días después, atención aquí,
3 días después. ¿Cuándo fue que sucedió lo de los discípulos? Hace 8 días. Era el tercer día, ¿cierto? Era el tercer día. Aquí dice 3 días después, es decir, 3 días después de esto. ¿Qué día es? El sexto día, ¿cierto? Para que lo entendamos bien. Entonces, 3 días después de este encuentro con los primeros discípulos, se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús fue también invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Pero Jesús le contestó: mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos. En cada una cabían entre 80 y 100 litros de agua. Jesús les ordenó: llenen las tinajas de agua. Las llenaron hasta los bordes. Después Jesús les dijo: saquen ahora y llévenselo al encargado del banquete. Ellos se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, él ignoraba de dónde venía, aunque sí lo sabían los que estaban sirviendo, porque ellos habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino mejor, y cuando ya están borrachos, el normalito, el corriente. Tú, en cambio, has reservado el mejor vino hasta ahora. De este modo, en Caná de Galilea, Jesús dio comienzo a sus signos, reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permaneció allí unos pocos días. Muy bien. Entonces, este es un texto muy conocido por todos, ¿sí o no? A cada rato lo escuchamos. Texto de las bodas de Caná. Lo primero es que a Jesús le gustaba la juerga, ¿no? Él iba también a fiestas. Pues lo digo porque a veces satanizamos un poco ese tema de las fiestas, ¿no? Y de que que mi religión me lo prohíbe. Yo no puedo ir a fiestas porque es que mi religión me lo prohíbe. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está en una fiesta. Y es tan así que hasta les dio vino, ¿verdad? Y bastante. ¿Sí? Bueno, un poco para significar el tema del vino. El vino en la cultura judía, pues era la bebida típica. O sea, en esas zonas del mundo no hay lo que tenemos nosotros, ¿no? Frutas con las que uno puede hacer variedad de bebidas. No, allá en esas zonas la bebida más popular es el vino, no hay más. El vino entonces se convierte en un símbolo, en un signo, que ante todo representa eso, la alegría. El vino representa la alegría, pero el vino también representa el amor. Usted, cuando ya tiene 5 vinitos encima, es capaz de declarársele a la pelada. ¿Sí o no? Usted en sano juicio se pone tímido, pero échese 5 vinitos y verá que usted ahí sí se le arrima a la muchacha. ¿Cómo estás de linda? Y no sé qué, ¿cierto?
le coge la habladera, estudias o trabajas, bueno, todas esas cosas. Entonces, el vino tiene esa característica, nos pone contentos, nos alegra la vida, nos desinhibe y nos lanza, nos vuelve un poquito más arrojados, ¿cierto? Por eso, porque nos desinhibe. Entonces, en principio eso no está mal. El problema es cuando yo ya me emborracho y me pierdo, pues, y me enlaguno. Ahí sí ya, pues, los que son alcohólicos, pues, pueden contarnos sobre esa experiencia, ¿no? Pero en principio el vino hace parte de la cotidianidad de la vida de estas culturas. De hecho, los que conocen Europa saben muy bien que el vino es parte de la vida de la gente. O sea, en toda casa en Europa, el vino es como tomar tinto acá, o sea, eso es muy cotidiano, hace parte de la cotidianidad de la vida de la gente, ¿no? Entonces, como una bebida que es tan cotidiana, que hace parte de la vida de estas culturas, se convierte en un signo de alegría, de valentía, de arrojo y finalmente de amor, ¿no? De amor. Porque cuando usted está borracho, usted le quiere pagar las deudas a todo el mundo, usted quiere, tranquila que yo le pago, y usted empieza, ¿cierto? Se vuelve generoso, usted se vuelve generoso. ¿Qué necesita? ¿Cierto? Usted empieza, ¿qué necesita? No se preocupe, ¿qué necesita? Y usted, ¿cierto? Usted comienza, pida lo que quiera, ¿no? Para todos hay, eso no, ¿cierto? Entonces, aunque yo hable así un poquito medio pintoresco, pero es eso, o sea, el vino genera eso. Y entonces, de alguna forma, vamos entendiendo por qué Jesús escoge esa especie como la que le va a servir a Él para transferir su divinidad en ella, en el vino, ¿sí? En el lugar de la bebida, como signo de la alegría, el gozo. Entonces ahí uno va entendiendo, ¿no? El sentido eucarístico que va a ir adquiriendo el vino, ¿no? Bueno, entonces yo quiero que centremos la mirada en algunos aspectos de este relato. Lo primero, el lugar donde están. Caná de Galilea. La palabra Caná significa adquirir, tomar, apropiarse, significa la palabra Caná. Entonces, qué interesante. En la Biblia los lugares también tienen una simbología, como por ejemplo Betania. ¿Se acuerdan de Betania? La palabra Betania significa casa de los amigos, ¿sí? O casa del pan también lo llaman, pero es que el pan, alrededor del pan que usted come y está contento, ¿no? Entonces, Caná significa adquirir, tomar. Adquirir, tomar. Entonces, ya de entrada, el nombre de la población donde se celebran estas bodas ya nos dice algo. Ya nos dice algo. ¿Adquirir qué? ¿Qué es lo que vamos a adquirir? ¿Qué es lo que vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos de qué es de lo que nos vamos a apropiar? ¿Cierto? Entonces, la respuesta pues la vamos a ir encontrando. Pero yo diría, en el camino de la vida cristiana, si yo me arrojo por Jesús, es porque quiero adquirir algo de Él. Quiero adquirir algo de Jesús. Quiero que Él me dé algo. ¿Cierto? Uno va por Jesús porque hay algo que le interesa. O sea, yo quiero estar con Jesús y lo quiero todo, ¿cierto? Lo quiero todo. Entonces, es importante eso. Caná significa adquirir, tomar, apropiarme, ¿no? Entonces ya vamos a ir mirando
de qué estamos hablando. Otro elemento que quiero resaltar de la lectura: María es llamada por su hijo mujer, no la llama madre, la llamó mujer. Cuando ella le dice, mi hijo, ¿no tienen vino?, él que le contesta, mujer. No le dice mamá, mami, no, le dice mujer. No le dice madre, pero no, mujer. Y atención con esto, ese vocablo mujer en hebreo es isha, solo se le da a la esposa. O sea, un hombre cuando se refiere a, cuando le dice a la otra persona, le dice mujer, se lo está diciendo es a su esposa, a nadie más, a la esposa. ¿Ah? Sí, mi mujer. Hay otros que dicen la mujer, ¿cierto? Sí, ahí estuvimos con la mujer, pero no dicen mi mujer, porque ahí mismo ya le refuta, ¿no? ¿Mi? ¿Cómo así que mi? Yo soy yo no soy sino de Dios. Como Peter Albelo, yo lo jodo. No, el vocablo mujer va dirigido a la esposa. Entonces, qué interesante, porque es como si Jesús le estuviera diciendo algo a su esposa, no a su mamá, a su esposa. Y tiene sentido porque estamos en unas bodas. Y ahí viene el otro elemento. Entonces, tercer elemento, unas bodas. Entonces, el primer elemento, ¿cuál fue? No, el lugar, Caná. Segundo, María, que es llamada mujer. Y el tercero, que eso se dice en el contexto de unas bodas. Si usted mira la teología del Antiguo Testamento, va a encontrar que en muchas ocasiones los profetas, cuando se refieren a la relación que hay entre Dios y el pueblo de Israel, es como si fuera una relación de esposos. El mayor ejemplo de eso es el libro del Cantar de los Cantares. ¿Se acuerdan? Amado mío, amada mía, ¿cierto? Eso ahí hay hasta poesía erótica ahí, que tus pechos son como montañas y no sé qué, o sea, toda una poesía erótica ahí del amante hablándole a la amada, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran en el Antiguo Testamento, continuamente se hacen referencias esponsales para referirse a la relación del pueblo de Israel con Yahvé Dios, como si fueran unos esposos. Y eso es así porque se acuerdan que entre el pueblo de Israel y Dios había un ¿qué? Una alianza. ¿Y qué es un matrimonio? Una alianza, ¿cierto? Entonces, qué interesante que este primer signo de Jesús se desarrolle en el contexto de unas bodas, como para decirnos, miren, yo voy a renovar esta relación esponsal que tengo con el pueblo. En este signo vamos a renovar eso, vamos a renovarlo. Como cuando los esposos cumplen 25 años o 50 y vienen y renuevan sus votos matrimoniales. Entonces aquí lo que va a haber es una especie de renovación de los votos matrimoniales, de esa relación esponsal que Dios tiene con el pueblo. Es una relación esponsal. Ahora entienden por qué en el plan pastoral, que por ahí anda el autor intelectual del plan pastoral,
que acabo de pasar por aquí, el padre Omar. Por eso se entiende que nuestro plan pastoral tenga esa dimensión esponsal, porque así es, o así se entiende la relación de Dios con la humanidad, como si fuera una relación de esposos, ¿no? Por eso el matrimonio como sacramento también es muy importante en ese sentido, porque la relación que hay entre esposo y esposa es como si fuera la relación entre Dios, ¿cierto? Es lo mismo allí, es lo mismo. Bueno, sigamos entonces. Caná de alguna forma representa el Antiguo Testamento. Para los estudiosos del Evangelio de Juan, Caná representa el Antiguo Testamento, la realidad del viejo pueblo, del antiguo pueblo de la alianza. Y entonces María esboza una expresión: no tienen vino. No tienen vino. Si vamos entendiendo la catequesis de hoy, decir que no tienen vino es decir que mejor dicho, esto se petaqueó. Entonces, lo que el texto nos está queriendo decir es que este antiguo pueblo, que fue el pueblo elegido, que fue el pueblo modelo, al que se le ha transmitido las verdades de la fe, está muerto. No hay alegría, porque se dedicaron fue a fijarse solamente en la ley, leyes, normas, preceptos. Entonces eso está muerto, no hay espíritu. Les falta que le pongan a eso sustancia, alegría, entusiasmo, gozo. Sí, entonces el texto es muy interesante por eso, porque ese les falta vino es como diciendo, esta gente está petaqueada, esto aquí ya no hay nada, esto hay que ponerle alegría, esto hay que renovarlo. O como cuando usted está en una fiesta que parece más un velorio que una fiesta, vaya y tráigase unas canequitas ahí, porque es que esto está muy muerto, ¿cierto? El anfitrión va y lo manda a uno, ¿no? Tráigase ahí una cerveza, tráigase un guacal de cervezas y echémosle cervecita a esto, porque esto está, ¿cómo es que se dice en inglés? Down. Eso está. Entonces, les falta vino, es eso. Les falta vino, es eso. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Mujer, ¿qué tengo que ver yo con eso? El texto en español no es muy preciso, o sea, la traducción al español no es muy precisa. En el griego, esa expresión griega indica más como una especie de: yo no quiero estar cerca de esa realidad porque yo voy a construir otra, ¿no? Es un poco lo que Jesús le está diciendo a María. ¿Qué tenemos que ver con eso? No, nosotros ya no somos de esa antigua alianza. O sea, el texto lo que está queriendo decir es que esta gente ya es cosa del pasado. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, como que Jesús está haciendo una especie de ruptura entre el pasado y lo que Él va ahora a construir en adelante. Entonces, el texto en griego trata de hacer entender eso. Como quien dice: conmigo esto queda atrás y yo voy a comenzar otra cosa. Sí, es un poco lo que quiere decir
el texto en su expresión original en griego. ¿Ve? Entonces cuando él le dice mujer, eso ya es cosa del pasado. Ahora vamos a arrancar otra historia. Vamos a comenzar algo nuevo, ¿no? Entonces, ahora, por lo que les digo, ahora entienden por qué María les dice, hagan lo que Él les diga. Sí, ahora sí se entiende, ¿ve? ¿Sí? ¿Me hago entender? Porque si usted lo lee así en español, usted lo entiende como raro. Pero si él, es como si él estuviera diciendo, pero mujer, ¿usted por qué me está presionando a que haga algo que yo no quiero? Y es como si como si María estuviera obligando a Jesús, como diciendo, vea, hagan lo que Él les diga, como diciendo, no, hágale, mijo, usted es el Salvador del mundo, hágale. ¿Sí me hago entender? Como si María lo estuviera presionando a hacer algo que Él no quiere. No. En la traducción original, en el texto original, Jesús está diciendo, no, es que eso ya no es conmigo, ahora vamos a hacer otra historia. Y bueno, él dice también, no ha llegado mi hora. Ya, ahorita vamos a hablar esa expresión, no ha llegado mi hora, qué significa. Pero ella entiende la expresión de Jesús y entonces le dicen, bueno, hagan lo que Él les diga porque a partir de ahora viene algo nuevo y Él es la voz cantante. Hagan lo que Él les diga. ¿Me hago entender? Eso es importante precisarlo, porque es que ahí nos damos cuenta cómo a veces las traducciones de los textos no son tan precisas. Entonces perdemos el sentido original del texto. Entonces María les dice, hagan lo que Él les diga. Es decir, la frase clave del seguimiento. Síganlo, hagan lo que Él diga, crean en lo que Él hace, porque lo que Él hace está bien hecho, Bueno, ¿vamos bien por ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces pregunta, ¿quiénes son los que no tienen vino? Los que les falta amor, más fe, los que están inmersos en toda esa cantidad de normas y leyes, pero que realmente eso no les dice nada, ¿sí? Entonces, esos son los que no tienen vino. Entonces, pues, que están metidos en toda esa maraña de leyes, pero eso no les dice nada. O sea, son leyes que los vuelven juiciosos, pero aburridos. Y Jesús no quiere gente aburrida. Jesús lo que quiere es que la gente esté contenta, alegre, dichosa. Bueno, entonces, todavía no ha llegado mi hora. Vamos a mirar esa expresión. Todavía no ha llegado mi hora es la expresión de la obra de Jesús. ¿Cuándo llega la hora de Jesús? En la cruz. La cruz es la plenitud de la obra. Tan es así que por eso la última expresión de Jesús en la cruz es: todo está consumado. Todo está consumado. Entonces, el no ha llegado mi hora es: no hemos comenzado el camino que nos va a llegar a la plenificación de mi obra creadora. Porque acuérdense que estos textos los hemos venido leyendo en términos de como si fuera la semana de la creación. ¿Se acuerdan? Hace 8 días hablamos de eso. Y hoy estamos en el ¿qué? En el 6º día. Entonces, no ha llegado mi hora, significa es que no hemos planificado la obra creadora, que es una obra de salvación. Con este primer signo comenzará la hora del Señor, comenzará el tiempo del Señor.
comenzará el Kairos de Jesucristo, ¿cierto? El tiempo de Dios, el tiempo en el que Jesús interviene en la historia de la humanidad, ¿cierto? A través de esos signos. Eso significa no ha llegado mi hora, es decir, no ha llegado mi plenitud. Todavía no he comenzado mi obra creadora y salvífica, ¿no? ¿Qué busca entonces Jesús? Crear una nueva humanidad. La obra creadora de Jesús es una nueva humanidad. Es como el renacer del diluvio. ¿Se acuerdan en el diluvio? ¿Se acuerda que el diluvio cogió y arrasó con todo y volvió a comenzar todo, ¿cierto? Entonces Jesús es eso, es el creador de una nueva humanidad, de una nueva humanidad. Entonces, el primer signo es el primer paso que Jesús da en ese camino de obra creadora, de volver a crear una nueva humanidad, una humanidad renovada, una humanidad reconstruida, una humanidad remozada, ¿cierto? Entonces, toda la acción de Jesús irá encaminada en lograr ese propósito, que haya una nueva creación, una nueva humanidad. Entonces, para eso, leamos Éxodo 19:8, por favor. Quien tenga por ahí el texto. Entonces, los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa, para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti. Muy bien. Entonces ahí está. ¿Qué le dice el pueblo a Yahvé? Haremos todo lo que nos diga el Señor. Entonces, así como el pueblo le respondió a Moisés en un acto de confianza al pueblo, pues María lleva al creyente a que tenga confianza en Dios, en la persona de su Hijo. Hagan lo que Él les diga. ¿Ve? Interesante, ¿no? Entonces, esa confianza que Israel tenía en Yahvé Dios, ahora, en esta nueva etapa, la debemos tener ¿en quién? En Jesús. ¿Y quién es la que nos ha invitado a que tengamos confianza en Él? María. Pero ahí no es María la madre, ahí es María la esposa, que le está diciendo a la gente: vea, crean en Él, que es mi marido, yo lo conozco, yo sé que es buena gente. ¿No? ¿Usted no recomienda bien a su esposo? ¿Cierto? Claro. O sea, es la recomendación de la esposa, el esposo, ¿cierto? Dígame. Sí, por lo que estamos diciendo de la dimensión esponsal. Acuérdense que dijimos que Jesús la llamó mujer, no la llamó madre, la llamó mujer. No en el sentido estricto de que María fuera la esposa. Ahora, culturalmente hablando, sí, porque ella era una mujer viuda. Y una viuda, ¿quién la tenía que cuidar? El hijo. Y entonces el hijo tenía que asumir casi que el rol gol. Eso era muy de la cultura judía. Cuando la mujer quedaba viuda y tenía hijos, ¿quién tenía que asumir las riendas de la casa? El hijo. El hijo. ¿Ven? Y eso pasa en las culturas de hoy en día, pasa eso.
Es más, el hijo termina casi que dándole órdenes a la mamá. A veces pasa así, ¿no? Bueno, pero es en ese sentido, mujer. Ahora no sé que es mi esposa. Bueno, entonces la esposa recomendando al hijo en una dimensión esponsal, ¿cierto? Confíen en él. O sea, lo que está diciendo. Entonces miren que es un elemento muy bonito de por qué le debemos tener cariño a la Virgen María. Porque el texto lo que nos está diciendo es que la madre del Hijo de Dios nos está llevando a que tengamos confianza en Él y que creamos en Él. Entonces, qué bonito eso. Eso explica bíblicamente por qué la Iglesia Católica le tiene tanto cariño a la Madre de Dios, ¿cierto? Bueno, viene entonces el tema de las tinajas. Las tinajas son 6 tinajas. Esas 6 tinajas representan la falta de amor del pueblo, porque dice el texto que son ¿de qué material? De piedra. Son tinajas de piedra. ¿Y cómo están? No, están vacías. Son unas tinajas de piedra y están vacías. Es decir, las tinajas simbolizan la realidad del pueblo de Israel. Un pueblo firme como una roca porque conoce su ley, porque está adherido a la ley, pero que está vacío, no tiene nada. Israel no tiene nada que ofrecer. Es una roca inerte. Es que eso es duro. Esa simbología es muy interesante, ¿no? Pasa que uno lee ese texto y no alcanza a dimensionar estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Entonces, Israel está simbolizado en esas 6 tinajas. Aunque esas 6 tinajas también recuerdan las fiestas judías, que también aparecen ahí en el Evangelio de Juan. Entonces vamos a hacer ahí un recorderis de eso. En el comienzo del texto, en la primera catequesis decíamos que Juan, el Evangelio de Juan, se diferenciaba de los sinópticos porque en el Evangelio de Juan Jesús va y viene varias veces a Jerusalén, concretamente 6 veces. 6 veces Jesús va a Jerusalén y vuelve. En cambio, en los evangelios sinópticos, Jesús, ¿cuándo va a Jerusalén? Una sola vez. Va en peregrinación hasta que llega allá a morir en la cruz, ¿cierto? No, en Juan Jesús va y viene. Jesús va y viene. Entonces vamos a recordar eso. Entonces miremos Juan 2:13, rápido. Y el que tenga por ahí 6:4 y 11:55, lo que llamamos las 3 Pascuas. Se acercaba la Pascua de los judíos. Se acercaba la Pascua de los judíos, primera Pascua. La segunda, ¿encontró la segunda? ¿Estaba qué? Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. La segunda Pascua. ¿Quién tiene la tercera? La tercera es 11:55. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el pueblo. Tercera Pascua, ahí está. Ahí están las 3 Pascuas. Entonces, esas son las 3 veces en que Jesús va a Jerusalén porque va a celebrar la Pascua. 3 Pascuas. Miremos Juan 5:1. Es una fiesta que no tiene nombre, pero dice que va para una fiesta. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Vio, al hombre le gustaban las fiestas. Esa no tiene nombre, ¿no? Dice que va a una fiesta, pero no dice cuál. Luego está Juan 7:2.
Se acercaba la fiesta judía de las chozas. La fiesta judía de las chozas, o llamada también de las tiendas, ¿cierto? Esa fiesta se hacía por allá como por el mes de septiembre. Eso tiene el mes en hebreo, ¿no? Que ahorita yo no me acuerdo los nombres de los meses en hebreo. Esa fiesta de las tiendas se hacía para recordar el tiempo en el que el pueblo de Israel peregrinó por el desierto y no tenía casas, sino que tenía tiendas. Entonces, por 8 días, todo mundo tenía que salir de su casa, armar una choza y vivir ahí 8 días. Esa era la forma de celebrar la fiesta de las tiendas, ¿cierto? Se incomodaban por 8 días. ¿Y por qué se incomodaban por 8 días? Para recordar a sus antepasados que habían estado peregrinantes por el desierto viviendo en unas tiendas, ¿no? Ahora, esto de las tiendas, ¿a qué nos hace referencia? A la tienda del encuentro, a la tienda del encuentro. Es decir, el Dios de Israel, al igual que su pueblo, se incomodó viviendo en una tienda. Pues entonces el pueblo decía, pues si Dios vivía en una tienda, ¿por qué nosotros también no hacerlo, cierto? Como un recuerdo, como un respeto, como una valoración de lo que hicieron los antepasados judíos. Y por último, Juan 10:22. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Muy bien, esa es la Navidad judía, el Hanukkah, la fiesta del Hanukkah, la dedicación del templo. Digamos que esa es la fiesta que asemeja a la Navidad nuestra, es para ellos la Hanukkah. A ver, sucede que en tiempos de los macabeos, Antíoco IV, el emperador Seleucida, invade Jerusalén y destruye el templo, lo destruye. Se mete allá, se roba los vasos sagrados, se roban, bueno, mejor dicho, eso hace hasta para vender. Los macabeos, que eran un grupo guerrillero, porque eso hay que decirlo, que eran los macabeos unos guerrilleros, o sea, era un grupo guerrillero que se fue en contra de Antíoco IV, para que vea pues, porque eso eran los macabeos, un grupo guerrillero, o sea, esos judíos se arman, se alzan en armas para irse en contra del Estado, que en ese momento era el imperio Seleucida, y Dios auspicia esa guerrilla. Para que vean pues, o sea, y digo esto porque es que a veces satanizamos, ¿no? Sin querer justificar, porque no se justifica, pero a lo que quiero ir con esto es que a veces Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, porque eso era Judas Macabeo, era un grupo guerrillero, eso era, que se alzan en armas para ir en contra de un imperio que, obvio, había invadido, ¿cierto? Había invadido Israel y los había ofendido porque no podían celebrar su culto, no podían tener sacrificios, habían profanado el templo, ¿cierto? Entonces esta gente decide alzarse en armas porque Judas no era un militar, era una persona común y corriente que decidió armarse. ¿Y qué es cuando un civil decide armarse? ¿Eso qué viene siendo? Es un guerrillero, es un guerrillero, es un guerrillero. O sea, entonces se arma para ir en contra del imperio. Finalmente logra vencerlo después de 3 años. 3 años después logran sacar a los seleucidas del templo, recuperan el templo, y eso fue más o menos el 25 de diciembre, en invierno, recuperan el templo, y en honor por haber recuperado el templo, fundaron esta fiesta de la dedicación del templo. ¿Estamos claros? Es para que entendamos el origen de la fiesta. ¿Ya?
Entonces, 6 fiestas que están enmarcadas en la ley judía. Entonces, mire qué interesante esto. Podrán ser muy fiestas, podrán ser muy de la ley judía, muy de las tradiciones de la ley judía, pero para Jesús no dicen nada, no dicen nada. Ah, sí, no se perdía ni una. Ah, pues claro, porque era un judío, o sea, está insertado en su cultura. Pero aquí lo que queremos decir es que teológicamente todo esto va a quedar revaluado. Entonces, Jesús manda llenar las tinajas de agua. Jesús manda llenar las tinajas de agua. Y entonces aquí hay un tema muy interesante. Si ustedes miran la narración, Jesús manda llenar las tinajas y pide que las lleven al maestresala. O sea, lo único que él dice es llenen las tinajas. ¿O dice algo más? ¿No? Llenen las tinajas de agua. Cuando van a servir, cuando él les dice que la lleven al maestresala, la llevan, y cuando van a servir, resulta que ya no sale agua, sino vino. Es decir, el signo no sucede dentro de las tinajas, no, el signo sucede fuera de las tinajas. Mire, eso es tan importante. Si usted va a Santa Rosa, en el mural, en los murales aquellos de los que yo muchas veces le hablo, en el mural que representa las bodas de Caná, el pintor hizo exactamente eso que estamos diciendo. Es muy bonito porque la tinaja está así volteada y el agua está saliendo, ¿no? Sale el agua, pero en la mitad del chorro se ve ya en vino. Bello eso. Por eso ese man a mí me caía también, porque ese man, yo le explicaba estas cosas y él las captaba así, las captaba de una. Captaba de una eso. Claro, el signo tiene que ser fuera. ¿Sí me hago entender? Porque las tinajas, ¿qué es lo que representan? El pasado. Ahora ya nos estamos lanzando a otra cosa. Y en este lanzarnos vamos a convertirnos en otra cosa. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Por eso el signo es tan hermoso, porque convertir el agua en vino es el signo del nuevo comienzo que cada uno de nosotros debe tener y que está representado en el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo. Esto explica por qué el sacerdote, cuando está preparando el altar, coloca vino y agua. Allí hay una prefiguración del bautismo que luego se plenificará ¿en dónde? En la cruz. Cuando dice el texto que de su costado salió agua y sangre. Porque la sangre de Cristo ya estará asociada a la especie que es el vino. Porque ya lo había dicho él en la última cena. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, el signo sucede fuera de las tinajas. Como quien dice, para que yo pueda convertirme, tengo que salirme de eso antiguo para lanzarme a una nueva vida, a una nueva cosa, a un nuevo comienzo, ¿cierto? Entonces, finalmente ese vino es un vino nuevo, es un vino fino. ¿Y ese vino quién viene siendo? Pues el mismísimo Jesús. Y me toca a mí entonces, haciendo lo que Él nos diga, convertirnos también en un nuevo vino. Es decir, que ese nuevo vino represente la alegría, el gozo,
el entusiasmo, la fe, la plenitud de vida espiritual que me causa ¿quién? Jesús. ¿Y por qué? Porque yo hago lo que Él nos dice que hagamos. ¿Cierto? Esas palabras tienen que resonar en nuestra cabeza y en nuestra alma. ¿Qué le toca hacer al discípulo? Hacer lo que Él le diga. Hacer lo que Él le diga. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Qué obedecer? ¿Qué más hacemos? Obedecer significa eso, escuchar. Obedir es eso, escuchar, ¿no? Bueno, entonces, esto significa el cambio radical de vida. La conversión de agua en vino simboliza el cambio radical de vida. Cuando yo decido asumir una nueva vida y esa vida motivada por lo que me dice y me enseña Jesús. La abundancia del vino, porque son 6 tinajas llenas de vino que representan la abundancia del amor de Dios destinada al nuevo pueblo en la persona de Jesús. Es decir, Jesús es el nuevo vino, Jesús es ese nuevo vino que está ahí en las tinajas, que se lanza para una nueva creación, para generar una vida plena de todo aquel que decide aceptar a Jesús en su vida. Jesús entonces se convierte en el esposo de la humanidad. Y aquí volvemos al tema de las bodas. Jesús entonces es el esposo de la humanidad. Y nosotros somos la esposa, que es la iglesia, ¿cierto? Somos la esposa de Jesús. Esta humanidad se une a Jesús en una nueva alianza. Y esa nueva alianza está sellada en el amor. No es la ley ya, porque la alianza de Israel era una alianza basada en la ley. No, la alianza de Jesús es basada en el amor, en el amor. Y por eso el vino, ¿no? El vino. Entonces estamos llamados a eso, a poder vivir en la alegría de Jesús, en el gozo del Señor. Mi vida, mis pensamientos, mis decisiones, todo motivado por este nuevo vino que nos alegra, que nos pone contentos, que nos pone gozosos. Por eso, hermanos, hermanas, nosotros tenemos que procurar, yo sé que no es fácil, pero hay que procurar mantener bien siempre, contentos, dichosos, optimistas, deseosos de salir adelante. Dejemos que este nuevo vino, que es Jesús, nos diga lo que tenemos que hacer. Y que como María así le dijo a estos maestrosalas, les dijo, hagan lo que Él les diga, que nosotros también tengamos esa obediencia de decirle a Jesús, Señor, lo que tú digas, como tú quieras y donde tú quieras, ¿cierto? Donde tú quieras. Eso es lo que nos toca a nosotros como discípulos. Señor, te damos gracias. Permítenos ser un vino nuevo, que renovados por ti podamos experimentar la alegría, el gozo de sabernos amados por ti, que siempre estemos cerca de ti para caminar a tu lado y para hacer lo que tú nos digas que hagamos, que nos dé siempre lo que más convenga para nuestra vida, que nos muestres los caminos que realmente nos conduzcan a la plenitud de vida junto al Padre. Líbranos del cansancio, de la fatiga, de la mediocridad, del desánimo, que no seamos como esas tinajas de piedra frías y vacías, sino que estemos llenas, seamos unas tinajas nuevas, llenas de vino nuevo, que tu amor, tu misericordia nos colmen siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.